Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Misterios. Si sos un hombre que ha pasado una cantidad de tiempo en relaciones con mujeres y has abierto los ojos a la verdad sobre las interacciones que te rodean, verás fácilmente a las mujeres como un drama y cómo ponen a prueba a los hombres. Hay mucho debate entre psicólogos de la púa, mixtos y evolucionistas sobre por qué esto es así. Y aquí está mi breve opinión sobre eso. Los hombres están programados para querer dormir con la mayor cantidad de mujeres posibles, para difundir nuestra semilla y seguir adelante. Solo podemos acabar unas pocas veces al día, pero cada vez disparamos millones de espermatozoides. Millones. Espera un día y podemos hacerlo de nuevo. Desde un punto de vista evolutivo, hemos invertido muy poco en tener un hijo. Un buen disparo de esperma y somos padres. Las mujeres, sin embargo, tienen un cableado completamente diferente. Liberan un huevo cada 28 a 32 días. Si ese huevo queda impregnado, tienen una inversión de 9 meses antes del nacimiento del bebé, con la responsabilidad adicional de cuidar al niño o niña durante los próximos 16 a 20 años. Esto excluyendo la aplicación o remoción legal. Las mujeres también están más orientadas hacia los proveedores en este estado. Siempre me he preguntado por qué una mujer normalmente puede pasar de un hombre a otro tan rápido. Y creo que parte de esto tiene que ver con querer estabilidad y provisión tanto para ella como para sus hijos. Pero la verdadera pregunta acá para la mayoría de los hombres es: ¿cómo consigo una novia hermosa y divertida? Si no te importa cómo se ve, conseguir novia es fácil. Por supuesto, te importa cómo se ve y cómo es ella, lo que significa que vas a tener competencia. Y esos serían los otros hombres a quienes también les importa. Todavía pienso que esta mentalidad está mal. Si realmente quieres a esa persona perfecta en tu vida, tienes que tener la actitud correcta. Entonces la pregunta que te deberías hacer es: ¿cómo traigo una novia hermosa y divertida que hace avanzar mi vida? Confía en mí, nada es peor que tener una novia hermosa y divertida que quiera derribarte en lugar de hacerte avanzar. Paso número 1. Comprender la mente de la mujer. En un nivel básico, tienes que entender que una mujer está programada para buscar un hombre que tenga un valor percibido más alto de lo que cree que tiene. Digo que es un valor percibido ya que está sujeto a sentimientos y puntos de vista diferentes. ¿Alguna vez viste una chica hermosa con una bolsa de ducha y te preguntaste: ¿qué ve ella en él? Bueno, él está provocando atracción y haciéndola sentir tensión. Eso lo hace parecer un hombre de mayor valor percibido que el buen tipo, el modelo o incluso el rico que todo besa en sus trastes. Hacer que una chica sienta atracción es la clave para querer estar con vos. Y esto lo lográs haciendo las cosas que hacen los hombres de alto estatus. Paso 2. La mentalidad. Este es un gran paso y es uno donde los hombres se quedan cortos todo el tiempo. La mentalidad básica es: yo soy el premio, no ella. Vos. Si entras en la interacción inmediatamente asumiendo que ella es mejor que vos o que ella está fuera de tu alcance, sentirá tu energía. Sabrá que eres un hombre de menor nivel y te rechazará. Eso generalmente se logra al ponerte en la zona de amigos. Lo sé, la mayoría de los hombres no sienten que son el premio. Acá es donde tenés que sacarte las gafas de color rosa y comenzar a ver la realidad tal como es. Pensalo de esta manera. ¿Ella es más rápida que vos? ¿Más fuerte? ¿Más grande? Si hay una araña, un ratón o una serpiente en la casa, ¿quién la va a matar? ¿Gana ella más dinero que vos? ¿Quién tiene que escuchar más drama? ¿Vos o ella? Y esos son solo los conceptos básicos. Podés dejarme en cualquier ciudad del mundo y seguramente tendré más amigos, mejores negocios y más dinero que ella en poco tiempo. Así que, amigo, realmente sos el premio. Paso 3. Conocerla. Para mí, este es uno de los pasos más fáciles. Me encuentro con mujeres todo el tiempo. En el almuerzo, la cena, en el supermercado, en el campo, en el gimnasio, en la estación de servicio, en todos lados. Donde quiera que voy, veo chicas que encuentro visualmente atractivas y que me gustaría conocer. Mis aperturas dependen de la situación, pero generalmente son algunas observaciones graciosas y divertidas sobre ella, la situación o el medio ambiente. En realidad, con muchas chicas uso un abridor que activa la atención. La veo y le digo: hola, ¿cómo estás? La mayoría de las veces ellas dicen: bien, ¿cómo estás? Estoy muy bien, al menos eso me dicen las otras chicas. ¿Engreído?
100%. Gracioso, 100%. Sobresalís, 200%. Y ahí empieza la charla. Bromeo con ella, simplemente le digo que me gustaría hablar con ella y le pido su número. O si realmente quieres juzgar qué tan interesada está, decile que agende tu número y te envíe un mensaje de texto o un WhatsApp. Lo hace, es probable que ya la has ganado. Si no, necesitarás aumentar su atracción un poco más. Paso 4. El chico malo adorable. Las mujeres sienten atracción por hombres que las desafían, las molestan, son atrevidos, seguros y que otras mujeres quieren. Practica burlas a las mujeres, aprende chistes, bromas y deja de pedir perdón. Habla con la mayoría de las mujeres, incluso si no estás interesado. A cuantas más chicas les gustes, más y más atractivas serán las chicas que te quieran en un futuro muy cercano. Yo uso mucho el arrogante y divertido, pero vos podés ser directo y audaz. Si estás bromeando y coqueteando con ella y ella comienza a llorar y corre a casa mientras te llama imbécil, probablemente estás siendo demasiado malo y no lo suficientemente divertido. Si ella te da un puñetazo en el brazo mientras te dice sos un imbécil y en las emociones poco exageradas ella sonríe, estás en camino a tener la chica que quieras. Las chicas odian a los aburridos, no quieren lo agradable y fácil, quieren drama, quieren preguntarse qué estás haciendo, dónde estás y con quién estás. Paso 5. Estar ocupado y bajo demanda. Realmente es cierto. Las chicas aman un hombre que otras chicas quieren. ¿Por qué crees que se desean tantos a los actores y a los músicos? Incluso los nuevos músicos que tocan frente a las multitudes locales tienen chicas locales que lo desean. Las chicas quieren el estatus social de tener lo que las otras chicas quieren. Esto se llama preselección. Y puede hacer maravillas a tu favor cuando tienes varias chicas que te quieren. No vas a creer cuántas chicas más te querrán de repente. Pero ¿qué pasa si todavía no tenés a nadie que te quiera? Hay que ponerse a trabajar y que parezca que tenés mucha demanda. Hay todo tipo de pautas para esto, pero analicemos los conceptos básicos. Deberías ir al gimnasio, trabajar en un par de pasatiempos y desarrollar tu riqueza incluso si esto significa estudiar. No respondo a las chicas nuevas y a las chicas más conocidas mientras estoy en el gimnasio. Raramente llevo mi teléfono cuando estoy entrenando, que lo hago de 1 hora a 2 horas por día, 5 veces a la semana. No escribo, contesto, llamo a una chica nueva el viernes o el sábado. Podría responderle el domingo a la noche. Si conocí a una chica nueva y me envió un texto un sábado por la tarde diciéndome que quiere salir a tomar algo, no miro el texto intencionalmente ni respondo hasta el domingo por la noche o el lunes. Al retrasar mi deseo solo un día o dos, generalmente construyo mucha más atracción en ella, hasta el punto que ellas comienzan a perseguir. Paso 6. Haz que te persiga. Sé que esto va en contra de la mayoría de los consejos que te dará todo el mundo, porque simplemente no suena bien. Pero esto funciona, y no me importa cómo suene. Me importa obtener lo que quiero. Al igual que en el ejemplo anterior, un hombre confiado y encantador que se burla, no se disculpa por ser quien es y parece que tiene chicas que lo quieren, descubrirás que ignorando a la chica, puede ser a propósito porque realmente estás ocupado, ellas comienzan a perseguirte. Ella querrá sentir las emociones que le diste y se preguntará por qué su comportamiento en la cama y belleza no te arrastran a sus pies como cualquier otro chico bueno en nuestro mundo de hoy. Salgo de mí para despertar la atracción y luego me retiro por un corto tiempo. La mejor manera de que una chica te quiera es que esté constantemente pensando en vos sin tu interferencia. Una chica que te persigue no puede realmente dejarte, ¿verdad? Paso 7. Pase el tiempo con ella. Una cita no debe ser más que ustedes dos reunidos durante un par de horas y luego conectarse. En mi mundo, eso suele encontrarse para tomar un par de copas cerca de mi casa. Luego, si he creado atracción y ella está interesada, simplemente la invito a mi casa a tomar una copa de vino. El concepto es muy simple, así que no pienses demasiado en esto. Si intentas impresionarla gastando mucho dinero en ella asumirá que tiene un valor más alto que vos. Si la llevas a divertirse y a hacer cosas emocionales, es probable que tengas la conclusión de que yo hice lo mismo. Así que tenés que tener más pelotas y gastar menos dinero. Paso 8. Conectar. En la primera cita, ella debería querer al menos besarte.
Tengo bastante experiencia en esto, así que generalmente para el segundo encuentro para tomar una copa, ella ya está lista para acostarse conmigo. No pienses en esto como, espero que ella quiera besarme. Tu mentalidad es, todas las chicas quieren estar conmigo y ahora prueba que vales mi tiempo. La mayoría de las veces con esta mentalidad la mujer se pondrá a disposición. Si siente deseo por ti, saldrá de su camino para tocarte, besarte e incluso dar a conocer que te quiere. Paso 9. Decide si la quieres. Tener novia te drena energía, no tanto como tener una esposa o convivir, pero sigue siendo un dolor. Cuando comencé a aprender a generar atracción en las mujeres, solo quería una novia hermosa. Descubrí que una vez que me volví bueno construyendo atracción, no quería una sola novia. Yo quería una docena. Y salí con una docena por muchos meses. Si siente atracción por vos y ya le diste una experiencia de amante poderoso, estás adentro. No intentes forzarla ni siquiera invitarla a una relación. Realmente deberías estar seguro si quieres perder tu libertad. Ella tiene que sentir que te está ganando de todas las otras mujeres. Ella es la que tiene que preguntarse, ¿qué somos? ¿A dónde nos lleva esto? Ella también tiene que decir que le gustas, que te ama y que te quiere primero. Tengo una línea estándar por la primera vez que una chica me dice que me quiere. Le digo, lo sé. Eso fue todo, amigos, muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.